Tiene que ver con los aditivos que se colocan tanto para la derogación completa de la Ley 19.307 como para sustituir el artículo 56 de la citada ley. Nosotros creemos que estamos ante un debate sustantivo que hace a la democracia. La información, la comunicación, el sistema de medios, las telecomunicaciones tienen que ver con derechos fundamentales de las y los ciudadanos y también tienen que ver con el poder, con su ejercicio, en un doble sentido, económico y material. Las telecomunicaciones, sector que trascienden a los medios pero incluyen, son hoy de los de más crecimiento. Solo un dato, señor presidente: 8 de las 10 empresas más grandes del mundo hoy son de telecomunicaciones. Desplazaron a las petroleras y a los bancos. Y además porque tienen un lugar central en el debate político, en la calidad de la democracia, por el poder que tienen los medios en generar lo que clásicamente se llama agenda pública, o si lo llevamos a lo que definía Antonio Gramsci como sentido común dominante. Hubo pocas leyes tan demonizadas como esta, a pesar de que el proceso de discusión fue ejemplar. De eso va a hablar más mi colega Carlos Varela, que lo protagonizó y duró 4 años y se consultó a todos. Es una de las leyes con más recursos de inconstitucionalidad de la historia. Nos oponemos al planteo de su derogación y a la modificación del artículo 56 por razones conceptuales, por los argumentos esgrimidos, por el método de hacerlo, apurados, sin consultar a la sociedad y con presiones abiertas sobre este Parlamento. Este tema fue planteado por toda la coalición de gobierno, pero muy especialmente por parte del Poder Ejecutivo y muy particularmente por Presidencia de la República. Empecemos por los argumentos para su derogación. El ministro Pagarini dijo en la comisión y luego públicamente que es una ley plagada de inconstitucionalidades, que es una ley injerencista y que hay que derogarla para defender la libertad de expresión y de prensa. En cuanto a las inconstitucionalidades, de 202 artículos de la ley, solo 8 fueron declarados inconstitucionales. 97% de los artículos que se proponen derogar no son inconstitucionales. Pero además, uno de los pocos que se propone mantener, casualmente es uno de los que se declaró inconstitucional. En torno al injerencista y los contenidos, de 202 artículos, solo 5 hablan de contenidos y 4 son para proteger los derechos de la niñez. No hay ninguna disposición sobre contenidos periodísticos en la ley. En cuanto a la libertad de expresión, no hay ninguna disposición en la ley que atente contra la libertad de expresión. La ley está inspirada y refleja los más altos estándares internacionales de libertad de expresión, a texto expreso en su artículo 2 que se quiere derogar. Pero además, si la intención es defender la libertad de expresión, me pregunto, señor presidente, ¿por qué se deroga el artículo 15 que prohíbe expresamente la censura previa? ¿Por qué se derogan todos los artículos que garantizan la independencia de los medios y los derechos de los periodistas? Aquí es necesaria una referencia práctica. Y me pregunto y nos preguntamos, ¿cuántos medios fueron clausurados por esta ley tan peligrosa? Ninguno. ¿Cuántos periodistas fueron perseguidos por esta ley tan peligrosa? Ninguno. El derecho a la información y la libertad de expresión son derechos individuales y colectivos de la ciudadanía, no de un reducido grupo de empresarios. No se puede confundir la libertad de prensa con la libertad de empresa, no son lo mismo. Dicho esto, digamos, ¿qué contiene la ley y qué pasaría si se deroga? Si se derogara la ley, se eliminarían los concursos públicos para otorgar el uso de frecuencias y se volvería a la práctica histórica de la discrecionalidad absoluta y la entrega a dedo de las frecuencias. Se eliminarían los límites para la concentración de la propiedad y se facilitaría que cada vez menos empresarios o grupos empresarios tuvieran más frecuencias. Se eliminarían todos los controles públicos y de la sociedad. Se volverían las licencias para uso de la frecuencia sin plazo de terminación, eternas, hereditarias. Se golpearía ante él y se entregaría a las transnacionales y a los propietarios de los grandes medios el estratégico rubro de la transmisión de datos. Esas serían las consecuencias de la derogación de la ley. No es un paso al futuro,
es un retorno al pasado, la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales. ¿Y a quién beneficiaría, señor presidente? A la sociedad claramente no. A la libertad de expresión tampoco. Solo beneficiaría a un reducido grupo de empresarios, ni siquiera a todos los empresarios. Queremos hacer una parte para una referencia que nuestros compañeros van a desarrollar más, de por qué no acompañamos tampoco el cambio del artículo 56. Reconocemos el serio trabajo de los diputados Cal y Melassi en la comisión. No tenemos ningún empuesto en hacerlo y se ha trabajado muy bien en eso. Y aspiramos a seguirlo haciendo en comisión. Creemos que no hay ninguna razón, ningún apuro para que este cambio se haga en la rendición de cuentas. Queremos advertir que la redacción tal cual está se expone a un nuevo recurso de inconstitucionalidad por parte de una de las empresas que ya recurrió a ese artículo y que seguramente lo volvería a hacer. Comprendemos las intenciones y reconocemos el trabajo en torno a tomar en cuenta el interés de los cableros pequeños, pero esta redacción no responde a eso, la redacción tal cual quedó. No hay ninguna delimitación, ni geográfica ni de tamaño. Y por lo tanto esto habilita también a los canales 4, 10 y 12 a hacer todo esto. No es para los cableros del interior esto solamente. Y menos para los chicos. Si fuera para los cableros del interior, como es la intención manifiesta y a la cual creemos de los dos diputados que acabo de citar, se podría asegurar que fuera solo para ellos, que fuera intransferible la licencia de transmisión de datos, o al menos que no se pueda vender a extranjeros. Nada de eso dice el articulado que se presenta. Este aditivo, como está, es un nuevo golpe ante él, en el rubro de mayor desarrollo. Y quisiera recordar, señor presidente, que tenemos la penetración de fibra óptica mejor de América Latina, una de las mejores del mundo. Para dar un solo dato, 4 veces mejor que la de Estados Unidos. Y uno se pregunta, si tenemos eso, ¿para qué lo querríamos cambiar? Con políticas públicas combinadas ante él, como el Universal Hogares, los wifi en las plazas y en las escuelas, Uruguay también achicó la brecha digital, construyó igualdad en uno de los espacios donde se construye más desigualdad en el mundo hoy. No hay razón para apurarse con esta medida. Lo hacemos porque defendemos Antel y porque creemos que defender Antel es defender la soberanía, las posibilidades de desarrollo y también la igualdad en el acceso a Internet. Y volviendo a la consideración general de la ley, señor presidente, vamos al método y nos preguntamos, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué si hay un proyecto de ley que propuso el mismo gobierno en discusión en la Comisión de Industria, se apura y a los ponchazos se saca, se vuelve a poner, se modifica y se vuelve a poner en esta rendición de cuentas? ¿Por qué se insiste en derogar una ley respaldada por toda la academia, decenas de organizaciones de la sociedad, por los relatores de libertad de expresión de la ONU y de la OEA, insospechados de ser izquierda, chavista y todo lo que dijeron de la ley? También por la UNESCO. ¿Qué es lo que llevó a que intervenga personalmente el presidente de la República, como no lo hizo en ninguna otra parte de esta rendición de cuentas, presionando personalmente, públicamente, para que se vote la derogación de esta ley? Hay un clamor popular, hay manifestaciones populares reclamando que no se puede vivir más en Uruguay con esta nefasta ley de medios. No las vimos, pero capaz que ocurrieron. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, con su precisión política, ayer nos dio una pista. Dijo que había que derogar la ley porque, textual, nos comprometimos ante la ciudadanía y ante Andeu. Esa es la parte de la sociedad que fue consultada y la que promueve esta ley. Y allí tenemos que ir a la práctica de nuevo, señor presidente. Y no atribuimos intenciones, juzgamos objetivamente hechos. Ya hablamos del pasado,
hablemos del presente. ¿Qué pasó en estos casi 3 años? Por decreto, el Poder Ejecutivo prorrogó 2 veces el plazo para que los propietarios de los grandes medios de comunicación no paguen el canon previsto en la ley. Cualquiera entiende que es un violento atentado a la libertad de expresión que un empresario tenga que pagar un canon mínimo por el usufructo de las frecuencias que son de todos. Se flexibilizó el tiempo de las tandas publicitarias y se dejó de controlar si se cumplen o no. Hoy hacen lo que quieren con las tandas de publicidad y aumenta sus ganancias. Y sobre todo ganan los grandes, no los chicos, señor presidente. Sin concurso público ni llamado alguno, se le otorgó licencia para vender Internet a los cables de 5 canales, entre ellos casualmente los canales 4, 10 y 12. Y finalmente se firmó un contrato por Antel para pagarle $10 millones en 3 años otra vez a los canales 4, 10 y 12 por vender su señal en Vera TV. Todo esto pasó, señor presidente. Entonces la práctica también muestra a quién se quiere beneficiar objetivamente. Y no atribuimos intenciones ni maldades. Objetivamente se ha beneficiado con la práctica gubernamental y con el intento de derogación a un reducido grupo de empresarios. Termino, señor presidente, estaba preocupado por el tiempo. El presidente de la República reclamó públicamente saber quién vota por defender la libertad de expresión. Con modestia, mucha humildad, desde la Cámara le respondemos, el Frente Amplio vota a favor de la libertad de expresión, al defender la ley, porque la derogación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual lo único que provocaría es la restitución de privilegios, la concentración de la propiedad, la extranjerización, la concentración también en los medios y en las telecomunicaciones de la riqueza y el poder. Creemos que lo más indicado para todas y todos es que esta discusión vuelva a la comisión y se trabaje con seriedad en el tema. Muchísimas gracias.